En los pueblos pequeños siempre existen historias y anécdotas oscuras, y algunas también escalofriantes y extrañas. Las personas mayores siempre tienen algo que contar, relatos que pasan de generación en generación, entreteniendo y asustando tanto a los habitantes como a los forasteros. Esta es la historia de Salvador, Tomás y Alejandro, tres amigos quienes un día llegaron a un pequeño pueblo con la intención de pasar solo una noche, pero no imaginaron jamás lo que en ese remoto lugar les esperaba. Llegaron al pueblo solo como una escala, para después continuar su camino hacia la playa, que era su destino. Entraron a una pequeña cafetería, donde habían visto un letrero que anunciaba la renta de departamentos en el piso de arriba. Decidieron entrar a comer algo y después dormir un poco. Mientras cenaban, estuvieron discutiendo sobre pasar una noche más en el pueblo, para acampar cerca de un lugar que les había llamado mucho la atención al llegar ahí. En ese lugar había un árbol enorme que se podía ver desde lejos en medio de un campo totalmente libre. No había otras plantas. La vista era fenomenal y ellos querían acampar en ese lugar. Un hombre que estaba sentado en la barra los escuchó hablar sobre el asunto y rápidamente se acercó a ellos. Los jóvenes estaban desconcertados. No sabían qué quería aquel extraño, así que solo lo miraron. Y el hombre también los miró. Después de un silencio incómodo, él dijo: escuché lo que decían. Solo quiero pedirles, o más bien advertirles, que no vayan hacia allá, y mucho menos si es de noche. Ustedes no son de por aquí, pero todos en el pueblo saben que no deben acercarse a ese lugar, ni siquiera durante el día, y es que ahí hay algo muy malo. Los jóvenes solo sonrieron incrédulos al escuchar aquel típico relato de pueblo. Ninguno creyó nada de lo que el hombre les decía. Sin embargo, a Alejandro le pareció interesante escuchar el relato, así que le dijo: Señor, por favor, siéntese y cuéntenos qué es lo que hay ahí. El hombre se sentó y ordenó unas cervezas para todos. No se preocupen, yo pagaré la cuenta, dijo sonriente. Y después de tomar el primer trago, una vez que las bebidas habían llegado, les dijo: se cuenta que en este pueblo han pasado muchas cosas terribles. Muchas personas han muerto y por alguna razón la mayoría de esos sucesos han ocurrido exactamente en ese lugar. Muchos se han quitado la vida colgándose de una de las ramas de ese maldito árbol. Muchos otros simplemente han desaparecido después de haber sido vistos por última vez rondando aquel lugar, y todo por ir en busca del dichoso tesoro del diablo, como le llaman los habitantes. ¿Tesoro?, preguntó Tomás. Sí, un tesoro, contestó el hombre con voz rígida. Se dice que ahí, justo debajo de ese árbol, hay un tesoro enterrado. Nadie sabe quién lo puso ahí. Muchos dicen que es de un general revolucionario, quien lo escondió antes de ser fusilado. Otros que fue un emperador azteca, pero la mayoría dicen que ese oro lo enterró el mismísimo Satanás en persona. Dicen que él lo puso ahí y que aún lo cuida, esperando al tonto que acepte hacer un trato con él a cambio del tesoro. Y nosotros somos esos tontos, dijo Salvador en tono de broma. El hombre sonrió y se levantó de la mesa, se puso su sombrero y dijo: me tengo que ir. Espero que se diviertan en el pueblo y piénsenlo bien si quieren ir a ese lugar.
Recuerden que yo ya les advertí. El hombre pagó la cuenta y salió del lugar. Los tres amigos estuvieron conversando por un rato más, pero no pudieron evitar tocar el tema de nuevo. Tenían mucha curiosidad, así que decidieron levantarse de la mesa e ir al lugar esa misma noche para comprobar si realmente había un tesoro ahí. Así lo hicieron. Consiguieron algunas herramientas con el herrero del pueblo y partieron hacia aquel lugar solitario justo al atardecer. Llevaban lo necesario para acampar, además de unas lámparas y un par de cervezas. Una vez instalados, y después de haber conversado por un rato, comenzaron a excavar exactamente debajo de aquel árbol, donde supuestamente estaría escondido el tesoro. Excavaron por horas, hasta que llegó la madrugada, y sin darse cuenta poco a poco se fueron quedando dormidos. Y a la mañana siguiente, Tomás fue el primero en despertar. Apenas abrió los ojos y se quedó impresionado. Rápidamente despertó a sus dos amigos y les gritó: ¡Miren! ¡Esto no puede ser! Díganme que esto no es verdad. Sus amigos se levantaron abruptamente y un tanto molestos le preguntaron qué sucedía. Tomás solo dirigió la mirada hacia el lugar donde habían excavado toda la noche y dijo: ¡Miren! Todos quedaron mudos. El lugar estaba intacto, como si nunca hubiesen excavado. La hierba estaba acomodada perfectamente y no había tierra removida. Parecía que nunca hubieran siquiera pisado el lugar. Todos estaban extrañados, pero Alejandro, quien era bastante racional, sugirió una explicación. Supongo que estábamos muy borrachos, dijo. Probablemente no trabajamos tan duro como pensábamos, o tal vez excavamos en otro sitio sin darnos cuenta. Volvamos al pueblo, comamos algo y volveremos hoy en la tarde para volver a intentarlo. Todos voltearon a verse entre sí, tratando de convencerse a sí mismos de que esa era la explicación más lógica, y bastante decepcionados marcharon hacia el pueblo. Esa misma tarde regresaron con todas las herramientas y se pusieron a excavar. Esta vez no llevaron cervezas, sino un termo enorme lleno de café. Excavaron y excavaron durante horas. Habían hecho ya un agujero de unos 4 metros, cuando el sueño comenzó a vencerlos poco a poco. Sin darse cuenta, todos se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, cuando despertaron, con una cara de asombro, los tres amigos miraron al suelo. De nuevo lo mismo. El lugar estaba intacto. La frustración y el miedo los embargó. Esto no era nada normal, ni mucho menos un malentendido. Ahí había algo más, y ahora estaban convencidos. Algo muy raro estaba ocurriendo. Salvador era el más asustado. Siempre había sido él el más inteligente, y sabía muy bien que lo mejor era largarse del pueblo, olvidarse del asunto y tal vez no volver a hablar de él. Pero sus otros dos amigos no pensaban lo mismo. No podemos rendirnos así, dijo Alejandro. Estoy de acuerdo, replicó Tomás. Piénsalo. Si de verdad nos está sucediendo esto, si las historias son ciertas, quiere decir entonces que realmente aquí debajo de nuestros pies, enterrado en este sitio, hay un tesoro. Yo digo que debemos seguir intentando, pues todo ese oro vale más que un tonto viaje a la playa. Salvador estuvo de acuerdo, solo por no ir en contra de sus amigos, pero en el fondo, él realmente no quería estar ahí. Así pasaron los días. Los jóvenes que habían planeado solo pasar una noche en este pueblo ya llevaban más de una semana. Cada noche era lo mismo, siempre lo mismo: excavar hasta quedarse dormidos, y al día siguiente todo estaba otra vez como antes. Entonces se les ocurrió una idea bastante lógica, pero que sin embargo no habían pensado antes. La solución era algo muy sencillo.
tomar turnos, que dos durmieran mientras uno excavaba, y de esa forma podrían pasar toda la noche sin quedarse dormidos los tres. Decidieron intentarlo solo una vez, prometiendo que si no funcionaba, abandonarían el pueblo y regresarían a sus hogares, pues ya no les quedaba dinero suficiente para seguir con su plan de ir a la playa. Así que esa noche salieron de nuevo con todo lo que necesitaban. Llegaron al lugar y pronto se pusieron de acuerdo. Alejandro excavaría primero, mientras los otros dos dormían. Después Tomás y finalmente Salvador. Así lo hicieron. Excavaron por horas turnándose. Pero alrededor de las 4 de la mañana, Salvador despertó a sus amigos gritando emocionado. ¡Encontré algo! ¡Encontré algo!, repetía con entusiasmo. Los otros se levantaron rápidamente y se acercaron al agujero que ya tenía más de 6 metros de profundidad. La pala había topado con algo que hacía un sonido metálico al golpearlo, según había dicho Salvador. Emocionados entraron al agujero, se pusieron de rodillas y comenzaron a excavar usando sus manos alrededor de aquel objeto. Entre los tres lo tomaron y lo sacaron del pozo. Efectivamente, se trataba de un cofre de hierro. No tenía ningún tipo de candado, así que decidieron abrirlo y acordaron no emocionarse demasiado, ya que aunque pesaba mucho, bien podría estar vacío, pues el hierro en sí no era nada ligero. Tomás fue quien colocó sus manos bajo la tapa y la alzó para abrir el cofre. Los tres amigos quedaron impresionados por lo que estaban viendo. El cofre estaba repleto de relucientes monedas de oro. Metieron las manos en él y sacaron algunas monedas para revisarlas. Los amigos festejaron gritando y sonriendo, pensando en todo lo que podrían hacer con aquel dinero, cuando repentinamente escucharon una risa profunda que se unió a las de ellos. Rápidamente voltearon para saber de quién se trataba, y vieron junto a ellos a un hombre alto de sombrero, a quien no se le podía ver la cara, pues se encontraba entre la oscuridad de la noche. Lo único que se veía era la roja brasa del cigarrillo que llevaba en la boca. Un tanto extrañados y temerosos de que aquel hombre quisiera robar su valioso hallazgo, le preguntaron: ¿quién eres? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? El hombre soltó otra carcajada y dijo: tengo muchos nombres, y respecto a tu otra pregunta, llevo cientos de años aquí. Yo soy el guardián del tesoro, y ahora este tesoro es suyo, amigos míos, ya que fueron los únicos que lograron excavar hasta encontrarlo. Felicidades, dijo el hombre, extendiendo los brazos. Los jóvenes quedaron pasmados al escuchar esto. Pensaron que era algún habitante del pueblo tratando de asustarlos para quedarse con su tesoro. No te creemos nada, gritó Alejandro. Lárgate de aquí y aléjate de nuestro tesoro, replicó Tomás. El hombre volvió a sonreír y levantó la mirada. Se trataba del mismo hombre que los había visto en la cafetería, el que les había relatado en un principio la historia del tesoro. Pero ahora, sus ojos eran distintos. Eran de un color rojo brillante como las llamas del infierno mismo. Sonriendo, el hombre les dijo: no pensé que ustedes lo lograrían, pero lo hicieron. Y ahora por eso pueden llevarse mi tesoro. Es todo suyo. Pero hay una única condición. ¿Cuál?, preguntaron los tres al mismo tiempo. El hombre guardó silencio, tomó un poco de aire y después dijo: uno de ustedes debe quedarse aquí conmigo a cambio del tesoro. Ustedes deciden quién. El trato no es muy específico. Simplemente les diré que funciona si todos están de acuerdo, si la persona está dispuesta a quedarse y si los demás están dispuestos a dejarlo aquí. De otra manera nunca tendrán el tesoro.
Así que, ¿qué dicen, muchachos? ¿Aceptan el trato? Los tres se miraron entre ellos. Los tres corrieron rápidamente hacia el pueblo, tratando de no tropezarse. El tesoro ya no les importaba más, solo querían salir de ahí. Salvador volteó hacia atrás, pensando que tal vez el hombre lo seguiría, pero este solo permanecía de pie en el lugar mirándolos, fumando su cigarrillo pacientemente. Cuando llegaron a sus dormitorios, estaban demasiado asustados, y a esa hora no había nadie a quien contarles sobre lo que había ocurrido. Permanecieron despiertos hasta el amanecer, alrededor de las 8 de la mañana. Bajaron y salieron a la calle. Les extrañó que no hubiera nadie en el lugar. Ya no se sentían tan asustados. Por alguna razón el día les hacía sentirse más tranquilos, pero aún no podían asimilar del todo lo que les había ocurrido. «Debemos volver al lugar», dijo Alejandro. «¿Estás loco?», le gritó Salvador. «Después de lo que acaba de ocurrir, después de lo que nos pasó anoche, ¿quieres volver ahí? Lo que debemos hacer es regresar a nuestra ciudad en el primer autobús que salga. Tenemos que alejarnos de este maldito pueblo». Tomás trató de calmarlo y le dijo: «Ahora que lo pienso bien, tal vez ese hombre solo nos quería asustar. Tal vez solo por el miedo imaginamos lo demás». «Eso mismo pienso yo», dijo Alejandro apoyando la iniciativa de Tomás. Pero Salvador no estuvo de acuerdo. Aún se sentía muy asustado. «Además», añadió Alejandro, «aunque ese tipo se hubiera llevado nuestro dinero, no perdemos nada por ir a revisar. Tenemos que regresar las herramientas al herrero. Es lo menos que podemos hacer por causar tantas molestias a esta gente». «Pues vayan ustedes», dijo Salvador. «Yo me quedaré aquí. Sinceramente no me interesa nada que haya en este lugar. Vayan por las cosas y yo los esperaré aquí, para irnos en cuanto vuelvan». «¿Estás seguro?», dijo Tomás. Salvador solo asintió con la cabeza, y así sus dos amigos partieron por última vez a aquel lugar. Durante el camino platicaban sobre lo idiotas que habían sido al salir corriendo. Seguro el tipo del sombrero ya tenía su tesoro muy lejos de ahí. En ese momento debía estar gastando su oro, el oro que les pertenecía a ellos por derecho. Pero al llegar al lugar, ambos se quedaron atónitos al notar de nuevo aquella extraña situación. El lugar estaba intacto, tal como en las veces anteriores. No estaban ni siquiera las herramientas que les habían prestado. El árbol, el campo, todo permanecía silencioso y apacible, como si nada hubiese ocurrido en aquel lugar. Totalmente desconcertados decidieron dejarlo todo en el pasado y mejor no preguntarse nada. Simplemente salir de ahí lo más rápido posible, ir por Salvador y largarse del pueblo para no volver jamás. Regresaron corriendo, pero al llegar al pueblo, se dieron cuenta de algo muy extraño. El sitio entero estaba en ruinas. Parecía que hubiera estado solo por siglos. Lo único que quedaban eran vestigios de estructuras y algunas casas destruidas por el tiempo. Nada de esto tenía sentido. Estaban realmente aterrados y desconcertados. Llegaron corriendo al lugar donde se suponía estaban hospedados, el lugar donde Salvador debía esperarles, pero con horror se dieron cuenta de que aquel edificio estaba en las mismas condiciones que el resto del pueblo, totalmente abandonado. Subieron rápidamente las derrumbadas escaleras, entraron en lo que quedaba de la habitación donde se habían hospedado, pero solo encontraron un lugar vacío, sin muebles y casi cayéndose a pedazos. Lo único que había era un bulto cubierto con una vieja sábana blanca en medio del lugar. Ambos se acercaron cautelosos esperando que su amigo estuviera bien y que lo que estaban a punto de descubrir no fuera su cadáver o algo peor. Ambos tomaron la sábana y la levantaron rápidamente para descubrir lo que se ocultaba debajo de ella. Lo que vieron los dejó sin habla. Se trataba del cofre, el mismo que habían desenterrado en la madrugada. Alejandro fue quien se atrevió a abrirlo y lentamente levantó la tapa.
Lo que había dentro del cofre era lo mismo que ellos habían encontrado: monedas de oro, cada una de ellas acomodada minuciosamente dentro del cofre. De nuevo su cara cambió de expresión. No sabían cómo había llegado ahí, pero estaban felices de tenerlo. Decidieron tomar todo el oro y después buscar a su amigo para contarle lo que había ocurrido. Tomaron todo el oro que pudieron y lo ocultaron en sus mochilas y un poco también en los bolsillos de sus pantalones. Cuando Alejandro tomó el último puñado de oro del cofre, notó algo muy extraño. Había un pedazo de tela blanca con tenues líneas grises justo en el fondo del cofre. Alejandro soltó el puño de oro que tenía en las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía una cara de terror indescriptible y sostenía el pedazo de tela en su mano derecha. Cuando su amigo volteó a verlo, él había reconocido esa tela de inmediato. Se trataba de un trozo de la camisa de Salvador. Estaba totalmente seguro de eso. La hubiera reconocido en cualquier parte. Era un trozo desgarrado de la camisa que él mismo le había regalado en su cumpleaños pasado, la que Salvador llevaba puesta la última vez que lo vieron. Tomás se quedó viéndolo, asustado por la expresión en su rostro, y en varias ocasiones le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? Dime qué es lo que está sucediendo. Al no recibir ninguna respuesta, lentamente se acercó hacia Alejandro, quien permanecía inmóvil. Se puso a un costado de él y miró hacia el trozo de tela que él sujetaba en la mano. Notó que algo estaba escrito ahí. El texto en la tela decía: fue un placer hacer negocios con ustedes.